Nunca pensé que un objeto tan simple pudiera alterar el rumbo silencioso de mi vida. Pero aquella noche, cuando crucé la puerta automática del aeropuerto y respiré por primera vez el aire frío de un país donde nadie sabía pronunciar mi nombre, entendí que algo no estaba bien. No fue un presentimiento místico, ni un instinto agudo. Fue la maleta. Esa maleta prestada que me habían entregado a última hora, cuando mi propia mochila se rompió en el camino al aeropuerto. Lleva esta. Es resistente, me dijeron. Y yo, en mi prisa por huir de mi antiguo mundo, acepté sin mirar. Era negra, rígida, común. Tan común que parecía no tener historia. Pero pesaba más de lo que recordaba. Más de lo lógico. Caminé con ella por el pasillo brillante, intentando ignorar la sensación de que ese peso no pertenecía a mí. Aún así, la arrastré. La levanté. La defendí de los empujones. Como si llevarla fuese parte de mi obligación por estar viva. Cuando salí del aeropuerto, sentí el golpe del viento frío en la cara. Un viento que no perdonaba a los recién llegados. Y tuve la certeza de que, aunque yo venía buscando un futuro, esa maleta traía un pasado que no me pertenecía. Y aquí comienza mi historia. La historia de cómo una maleta ajena me obligó a enfrentar la vida que tanto temía vivir, y la que, sin saberlo, estaba destinada a descubrir. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Cuando llegué al pequeño cuarto que había alquilado, un espacio de paredes beige descascaradas y olor a humedad vieja, me senté en el colchón duro y dejé la maleta frente a mí. No la abrí enseguida. Me quedé observándola como si fuera un desconocido peligroso, como si al abrirla algo pudiera desencadenarse, aunque no sabía qué. Tal vez era solo cansancio, tal vez el miedo de llegar a un país donde no tenía a nadie, o tal vez era la intuición de que algunas puertas, una vez abiertas, no vuelven a cerrarse jamás. Respiré profundo. Coloqué mis manos en el cierre. Y cuando tiré de él, escuché un clic que sonó más como una advertencia que como un simple cierre metálico. Al principio lo que vi parecía normal, ropa doblada de forma mecánica, casi militar. Nada con perfume. Nada con color. Era como si la persona dueña de esa maleta hubiese intentado borrar su rastro. Revisé los bolsillos laterales para asegurarme de que realmente era la maleta correcta. Ningún papel, ninguna identificación, ninguna pista. Solo silencio. Pero debajo de todo, encontrado como por accidente, estaba un pequeño sobre marrón, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Lo toqué. Estaba rígido. Pesado. Demasiado pesado para ser un sobre común. Mi corazón golpeó en mi pecho, no como miedo, sino como advertencia. No lo abrí. No esa noche. Lo guardé nuevamente y cerré la maleta a toda prisa, como si temiera que algo pudiera salir de ella. Me tumbé en la cama, intentando calmar mi respiración y diciéndome que solo estaba agotada. Que mañana, con la luz del día, todo parecería más normal. Más racional. Pero el sueño no llegó. En cambio, llegaron preguntas. ¿Y si la maleta tenía dueño? ¿Y si ese sobre era importante? ¿Y si algo en esa maleta no era legal? ¿Y si alguien venía a buscarla? ¿Y si ese alguien no era el tipo de persona que uno quiere encontrar? Me quedé mirando el techo, escuchando las tuberías vibrar con el agua de otro cuarto. Pensé en mi país, en lo que dejé atrás, en lo que vine a buscar. Y pensé también en lo que podría perder sin siquiera haber empezado. A la mañana siguiente, cuando golpearon la puerta de mi cuarto, sentí como se me deshizo el aire dentro del pecho. No conocía a nadie. Nadie sabía que yo vivía allí. Y aún así, alguien estaba al otro lado. La historia de la maleta que no era mía acababa de comenzar. El golpe en la puerta no fue fuerte, pero tuvo el sonido exacto que produce el miedo cuando se anuncia, breve, controlado, decidido. Me quedé inmóvil, sentada en el borde del colchón, mirando la puerta como si pudiera atravesarla con los ojos. Por un instante pensé en no responder, en fingir que no estaba allí. Pero el segundo golpe llegó, más suave, como si quien estuviera afuera supiera que el silencio siempre es un arma eficaz. Me obligué a ponerme de pie. Caminé hacia la puerta despacio, conteniendo la respiración. ¿Sí? Pregunté, sin abrir. Una voz femenina, joven, temblorosa respondió, «Perdón, ¿eres la chica nueva del cuarto 12?» La tensión en mi espalda se aflojó apenas un poco. Abrí la puerta solo lo necesario para ver a la persona. Era una muchacha de mi edad, ojos cansados, uniforme de limpieza, manos secas por el frío. «Soy yo», respondí. «Ah, bienvenida. Solo quería avisarte que los jueves pasan a revisar los detectores de humo. No te asustes si escuchas ruido».
Me sonrió, como si entendiera perfectamente el miedo de llegar sola a un país desconocido. Cualquier cosa, estoy en el cuarto 8. Le agradecí. Ella se fue. Cerré la puerta. Y esa pequeña interrupción fue suficiente para recordarme que había algo dentro de la habitación que pesaba más que mis miedos, la maleta. Me senté frente a ella otra vez. No la abrí. Solo la miré. Era como si irradiara una presencia que no debería estar allí, como si yo hubiera traído sin saber un invitado indeseado a mi nueva vida. Ese país me exigía empezar desde cero, pero ¿cómo se empieza desde cero cuando llevas encima un pasado ajeno? Pasé el día entero intentando adaptarme. Fui a la tienda de la esquina a comprar comida barata, pregunté por servicios de transporte, saqué una foto borrosa para enviar a mi familia como prueba de que estaba bien. Pero siempre volvía a la misma sensación. Como si la maleta caminara conmigo aunque estuviera guardada. Cada vez que entraba al cuarto, mis ojos la buscaban primero, asegurándose de que siguiera cerrada. Y cada vez que me acostaba, tenía la impresión de que algo dentro de ella estaba esperando que yo tomara una decisión. Al caer la tarde, la curiosidad comenzó a transformarse en inquietud real. ¿De quién era el sobre? ¿Por qué la maleta estaba tan pesada? ¿Podría haber algo ilegal? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Algo peor? Sabía que ignorarlo era una forma de irresponsabilidad. Y, sin embargo, la idea de abrir la maleta de nuevo me revolvía el estómago. En mi vida anterior, todo lo que toqué terminó rompiéndose. No quería repetir ese patrón en un país donde aún no había dejado ni una huella. Pero el destino tiene maneras extrañas de empujarnos. Esa noche, mientras me servía un té instantáneo para espantar el frío, escuché voces en el pasillo. Rápidas, apresuradas. Como una discusión susurrada. Me acerqué a la puerta. Las voces se detuvieron. Después, pasos. Y un murmullo que me heló la sangre, dijo que la maleta era negra. Con ruedas. Y que la chica no sabía que no era suya. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No sé si ellos hablaban de mí. No sé si era paranoia. Pero en ese momento, el peso de la maleta dejó de ser simbólico. Era real. Amenazante. Vivo. Me quedé quieta, escuchando esos pasos desaparecer por el corredor. Mis manos temblaban. Y entendí algo: si yo no descubría qué había dentro del sobre, alguien más podría venir a buscarlo. Y no sabía si tendría tiempo de reaccionar cuando eso pasara. Me acerqué a la maleta, la abrí y saqué el sobre marrón. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el contenido rígido golpear contra el cartón al moverlo. No era dinero. No eran documentos. Era otra cosa. Y cuando estaba a punto de romper el sello, escuché un tercer golpe en mi puerta. Más fuerte. Más decidido. Como si ahora sí supieran que yo estaba allí. El golpe fue tan brusco que el sobre casi se me cayó de las manos. Mi primer instinto fue esconderlo bajo el colchón, como si con eso pudiera borrar la existencia de todo lo que estaba viviendo. Lo empujé debajo de la cama y me quedé quieta, paralizada, escuchando mi propia respiración romper el silencio del cuarto. Otro golpe. Luego otro. 3, cada uno más impaciente que el anterior. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido, apoyé la oreja contra la madera. No escuchaba voces. No escuchaba pasos. Solo el eco de mi miedo. ¿Quién es?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Hubo unos segundos de pausa. Luego, una voz grave, masculina, respondió: «Perdón, ¿eres la chica que llegó ayer? Necesito hablar contigo». Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. La voz no sonaba agresiva, pero tampoco sonaba a vecino casual o trabajador del edificio. Había algo calculado, tenso, como si estuviera midiendo mis reacciones. «¿Quién es usted?», pregunté otra vez. Silencio. Después, una respiración profunda del otro lado. «Solo quiero recuperar algo que es mío». La piel se me erizó. Mi mirada fue directa hacia la maleta abierta sobre el piso. Él lo sabía. Sabía que la maleta estaba conmigo. Retrocedí 2 pasos sin pensarlo. La idea de abrir la puerta se sentía como entregar una parte de mí que aún no tenía fuerza para defender. «No sé de qué habla», mentí, y mi voz se quebró apenas. El hombre suspiró, esta vez con una pesadez que no supe interpretar. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo, más bajo. «Solo necesito lo que hay dentro de esa maleta. No debería estar contigo». Mi respiración se volvió un hilo delgado. No podía confiar. Pero tampoco podía ignorar el hecho de que alguien conocía el contenido, la existencia,
y probablemente la historia de algo que yo ni siquiera había abierto del todo. Di un paso hacia la puerta. No para abrirla, sino para ganar tiempo. Mi mente corría entre posibles escenarios. ¿Era el dueño legítimo? ¿Era alguien peligroso? ¿Había seguido mis pasos desde el aeropuerto? ¿O simplemente estaba desesperado por recuperar algo importante? La incertidumbre era peor que la verdad. Siempre lo es. Si no abres, volveré, advirtió, sin elevar el tono. Y será peor para ti. Ahí supe que no podía seguir ignorando lo que llevaba cargando desde el primer día. Supe que la maleta no era solo un accidente ni un simple intercambio equivocado. Era una pieza de algo más grande, algo que había entrado en mi vida sin permiso, pero que ahora me exigía tomar una posición. Cuando escuché sus pasos alejarse lentamente por el pasillo, me quedé inmóvil hasta que el silencio volvió a ocupar todo el cuarto. Recién entonces dejé que mis rodillas cedieran y me dejé caer en el colchón. El sobre seguía debajo de la cama, palpitando. O eso sentía yo. Saqué el sobre otra vez. Me quedé con él sobre las piernas, como si sostuviera el corazón de otra persona. Respiré hondo. Tenía dos opciones: entregarlo sin saber qué contenía, confiando en un desconocido que había golpeado mi puerta casi exigiendo su devolución, o abrirlo y enfrentar lo que fuera que el destino había colocado en mis manos. Y aunque el miedo me atravesaba como un cuchillo, elegí la segunda opción. Rompí el sello del sobre lentamente. El sonido del papel desgarrándose parecía amplificado, como si el mundo estuviera escuchando junto conmigo. Deslicé los dedos dentro y toqué algo duro, sólido. Lo saqué despacio. Era un cuaderno pequeño, de tapa negra, gastado en los bordes. Sin nombre. Sin etiquetas. Sin nada que lo identificara. Lo abrí y mi respiración se detuvo. No eran documentos. No era dinero. Eran páginas llenas de letras pequeñas, densas, escritas con tinta azul. Pero lo más inquietante no era el contenido, sino el idioma. Estaba escrito en mi lengua. En mi español. Con expresiones que solo alguien de mi país podría usar. Pero yo no conocía a nadie aquí. Nadie debía saber quién era yo antes de llegar. Pasé las páginas. Cada una estaba llena de relatos, fechas, reflexiones, fragmentos de una vida que no era la mía. Hasta que llegué a una frase subrayada 2 veces: si algún día esta maleta llega a manos de quien debe llegar, entenderá por qué tuve que desaparecer. Mi corazón dio un vuelco. Sentí un nudo en la garganta. Esa maleta no había llegado a mí por error. No era casualidad. Alguien la había puesto en mis manos a propósito. Y lo peor, esa persona sabía quién era yo, incluso antes de que yo llegara a este país. Me quedé con el cuaderno abierto sobre las rodillas, incapaz de pasar la página siguiente. Aquella frase, entenderá por qué tuve que desaparecer, se repetía en mi cabeza como un eco que no sabía de dónde venía ni por qué parecía hablarme directamente. Sentí un frío distinto, no ese que viene del clima extranjero, sino uno que sube desde adentro, desde un lugar donde uno guarda lo que nunca se atreve a decir. Seguí leyendo con manos temblorosas. Las primeras páginas eran fragmentos de una vida dura, pero no completamente ajena: pobreza, migración, trabajos temporales, noches sin dormir, decisiones precipitadas. Hasta ahí, nada parecía extraordinario, excepto por la familiaridad incómoda que me provocaban algunas descripciones. Era como si la persona que escribió aquel cuaderno conociera detalles íntimos de mi propio camino. No exactamente, pero demasiado cerca. En una de las páginas, una frase me atravesó: a veces uno huye de una casa que nunca fue hogar. Y al otro lado del mundo descubres que el verdadero enemigo siempre viaja contigo, en silencio. Sentí un golpe seco en el pecho. Esa frase, yo la había dicho una vez, años atrás, en voz baja, durante una discusión con mi madre. Una frase que jamás repetí, ni siquiera a mis amigos más cercanos. ¿Cómo podía estar escrita aquí? Cerré el cuaderno de golpe, asustada. Me puse de pie y comencé a caminar dentro del pequeño cuarto, como un animal atrapado en una jaula demasiado estrecha para su respiración. Quería huir de aquel objeto, de aquel mensaje, de aquel hombre que había golpeado mi puerta horas antes. Pero no podía. Algo más profundo, más oscuro, me anclaba. Esa maleta estaba conectada conmigo de una forma que no podía comprender. O, peor aún, de una forma que yo sí comprendía, pero prefería no aceptar. Volví a la maleta, revisé cada bolsillo. Entre la ropa sin perfume encontré otra cosa, un trozo de papel doblado varias veces. Lo abrí con cuidado. Era una foto. Una foto antigua, borrosa, de una niña de unos 6 años,
parada frente a una casa de madera que podría haber sido de cualquier pueblo pobre de mi país. La niña sonreía, pero sus ojos guardaban una sombra demasiado conocida. Me temblaron los dedos. La reconocí. Era yo. O alguien que se parecía demasiado a mí cuando era niña. Demasiado. Sentí ganas de vomitar. Me senté otra vez en la cama. Respiré hondo, intentando no llorar. ¿Quién habría puesto esa foto allí? ¿Por qué? ¿Cómo había terminado en manos de un extraño? Regresé al cuaderno, incapaz de no leer ahora lo que antes me daba miedo. Busqué más detalles, alguna evidencia, una pista. Y en medio de una página, casi oculta entre párrafos, encontré un nombre. Un nombre que me congeló la sangre. Un nombre que en mi vida había escuchado solo en susurros prohibidos dentro de mi propia familia. R. Solo una inicial. Pero suficiente. En mi país, ese nombre representaba un capítulo oscuro que mi familia jamás quería mencionar. Un hombre del que se decía que había desaparecido sin dejar rastro, que había estado involucrado en cosas turbias, que había huido o que lo habían hecho desaparecer. Un nombre que mi madre pronunciaba con un temblor apenas perceptible. Según la historia familiar, él era mi padre. O tal vez no. Nunca lo supe con claridad. Y yo había aprendido a no preguntar. Pero allí estaba. Su inicial. En ese cuaderno. Dentro de esa maleta. A miles de kilómetros de la tierra donde ese nombre había sido enterrado. La habitación comenzó a cerrarse sobre mí. El aire se volvió espeso. Mi visión, borrosa. No quería creerlo. No podía. Pero otra frase subrayada me obligó a enfrentar la posibilidad: a la niña que dejé atrás, algún día entenderás que nunca fue abandono. Fue protección. Sentí que mi garganta ardía, que los ojos se me llenaban de lágrimas contenidas durante años. Era imposible. Era absurdo. Era demasiado cruel para ser verdad. ¿Y si esa maleta, ese cuaderno, esa foto, eran mensajes que alguien había intentado entregarme durante años, pero solo ahora habían logrado alcanzarme? De pronto, entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier miedo anterior: no estaba huyendo solo de mi pasado. Estaba caminando hacia él. ¿Y ese hombre que golpeó mi puerta, venía por la maleta? ¿O venía por mí? El peso invisible que había cargado desde el día de mi llegada dejó de ser un misterio simbólico. Tenía nombre. Tenía historia. Tenía sangre. Y por primera vez, supe que no podría escapar de eso tan fácilmente. Porque la maleta no solo escondía un secreto. Escondía mi secreto. Amanecí sin haber dormido. La foto, el cuaderno, la inicial, todo se mezclaba en mi cabeza como un rompecabezas cuya imagen final yo temía ver. Me quedé sentada en la cama, escuchando los sonidos del edificio, tuberías viejas, pasos en el pasillo, una radio lejana en otro cuarto. Todo parecía normal, pero yo ya no pertenecía a ese mundo de normalidad. Miré la maleta abierta en el piso. Esa maleta ya no era un objeto, era una herida. Una herida que no sabía si quería cerrar o abrir aún más. Sentí un impulso infantil de simplemente levantarme, salir del cuarto, dejar la maleta allí y desaparecer. Volver a empezar otra vez, como ya lo había hecho tantas veces. Pero cuando lo pensé, me di cuenta de que ya no había lugar a donde huir. No cuando el pasado estaba viajando conmigo dentro de una caja rígida de plástico negro. A media mañana, bajé a la calle para despejarme. El frío golpeaba como agujas en la piel, pero agradecí la sensación, me hacía recordar que aún estaba aquí. Caminé sin rumbo, mirando los rostros de la gente, cada uno perdido en su propia vida, ajenos al terremoto que yo llevaba dentro. Pero mientras más caminaba, más sentía una presencia detrás de mí. No pasos directos, no una sombra exacta, era una intuición. Esa sensación que te dice que alguien te observa sin que tengas pruebas. Aceleré. Doblé una esquina. Crucé la calle. Miré un reflejo en una ventana. Nada claro. Me forcé a respirar, convenciéndome de que era paranoia. Hasta que llegué al pequeño mercado donde iba a comprar pan y lo vi. El hombre de la noche anterior. La misma postura rígida. La misma mirada que no necesitaba palabras. Estaba allí, mirándome. Como si me hubiese seguido desde la primera calle. Sentí un impulso de correr, pero mis piernas se congelaron. Él se acercó despacio, levantando las manos como quien intenta calmar a un animal asustado. «Necesito ese cuaderno», dijo en voz baja. No mencionó la maleta. No mencionó el sobre. Solo el cuaderno. Y eso significaba que sabía exactamente qué había dentro, y que yo lo había encontrado.
No sé quién es usted, respondí, retrocediendo un paso. No sé qué está pasando, pero no tengo nada suyo. Intenté sonar firme, pero la mentira se quebró sola. Él me miró con una mezcla extraña de desesperación y rabia contenida. Ese cuaderno no es tuyo, dijo. Y si no me lo entregas, puedes meterte en problemas que no imaginas. Tragué saliva. Lo miré a los ojos. No vi maldad pura, pero sí vi miedo. Miedo real. Miedo de alguien que está acorralado. ¿Quién lo escribió? Pregunté. Él apretó los labios. No respondió. Ese silencio fue suficiente para que mis manos empezaran a temblar. Él avanzó un paso. Yo retrocedí 2. No te quiero hacer daño, insistió. Pero tú no entiendes lo que tienes en tus manos. Y no deberías entenderlo. De repente, una mujer salió del mercado empujando la puerta de vidrio, y él se apartó como si no quisiera llamar la atención. Aproveché ese segundo de distracción y corrí. No pensé, solo corrí. Sentí el aire cortándome la cara, los latidos retumbando en mis oídos. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Tal vez sí. Llegué al edificio jadeando. Subí las escaleras porque no confiaba en el ascensor viejo. Cerré la puerta de mi cuarto y me dejé caer contra ella, intentando recuperar el aire. Desde allí, el silencio era brutal. Me senté en la cama, abracé la maleta como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Temblaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente pude pensar, entendí algo que me heló la sangre. Si ese hombre quería el cuaderno, si había venido hasta mí, si me había seguido, entonces ese objeto tenía un valor que yo aún no comprendía. Tomé el cuaderno entre mis manos. Lo abrí en la última página. Allí, escrita con letra apresurada, había una dirección. Una sola. Sin explicación. Una dirección en este mismo país. Esa dirección era la única pista que tenía. La única verdad posible. La única forma de saber por qué un desconocido tenía mi foto, y por qué la historia de ese cuaderno parecía entrelazarse con la mía. Respiré hondo. Sabía que ir allí podía destruirme. Pero no ir, podría destruir aún más. Y fue en ese punto, con la maleta abierta, el cuaderno en la mano y el miedo respirándome en la nuca, que comprendí que mi destino estaba siendo reescrito sin que yo pudiera evitarlo. Ese día, en el que casi todo terminó, fue también el día en que todo realmente comenzó. Guardé el cuaderno dentro de mi chaqueta, pegado al pecho, como si al mantenerlo cerca pudiera contener el torbellino que había desatado. Aún así, mis manos temblaban. Tenía la dirección escrita en la última página, un barrio en las afueras, un lugar que, según escuché en mis primeros días allí, nadie recomendaba visitar sola. Pero la verdad es que ya no estaba sola. Mi pasado caminaba conmigo. Y lo peor, sabía dónde encontrarme. Pasé varias horas sentada en la cama, con los codos apoyados en las rodillas, respirando hondo. Sabía que cualquier decisión que tomara sería una ruptura. Un antes y después. Podía quedarme, esconderme, devolver la maleta al aeropuerto o incluso quemar todo y fingir que nada había ocurrido. Pero esas opciones no eran soluciones, eran repeticiones. Eran huir, como siempre. Y yo ya estaba cansada de huir. La dirección ardía en mi mente. Ese hombre que me seguía, esa foto mía cuando era niña, ese cuaderno lleno de secretos escritos en mi idioma, todo me empujaba hacia un único camino. La decisión surgió sin ruido, como un susurro interno que simplemente dice, basta. Me puse la chaqueta, tomé la maleta, aunque no sabía si la necesitaría, y salí del cuarto. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, el cielo estaba cubierto por una capa gris que parecía presagiar algo. El viento golpeaba fuerte, arrastrando papeles, hojas, polvo. Y aunque mi cuerpo estaba tenso, sentí algo extraño dentro de mí, una determinación que no recordaba haber sentido jamás. En el bus, todos los pasajeros tenían miradas perdidas. Cada uno cargando sus propias batallas silenciosas. Tal vez eso era lo más irónico de la vida, incluso en medio del caos, uno siempre se siente solo, hasta que entiende que la soledad es un lenguaje universal. El trayecto duró casi una hora. Bajé en una avenida casi vacía. Las calles eran estrechas, los edificios antiguos, algunos abandonados. Caminar por allí se sentía como avanzar dentro de un lugar donde el tiempo había dejado de moverse. La dirección me llevó a una casa pequeña con rejas oxidadas. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas. No había ruido. No había movimiento. Solo una presencia, densa. Como si el lugar guardara un secreto que prefería no ser despertado. Me quedé frente a la puerta, respirando hondo.
Dudé. Pero en ese momento escuché un ruido detrás de mí, pasos. No. No pasos. Alguien acercándose deliberadamente. Me giré. Era él. El hombre. Estaba a unos 10 metros, caminando hacia mí con una mezcla de cansancio y urgencia en la mirada. No debía llegar hasta aquí, dijo, sin elevar la voz. Esa frase hizo que el corazón se me congelara. Retrocedí un paso, mirando la puerta de la casa, luego a él. ¿Quién eres? Logré decir. ¿Por qué tienes mi foto? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Él pasó una mano por su rostro, como si llevara semanas sin dormir. No puedo explicarte aquí, respondió. No es seguro. Dame el cuaderno. No, dije, por primera vez con firmeza real. Él se tensó. Y yo entendí que acababa de cruzar un límite. Esa persona, dijo señalando la casa con un gesto casi imperceptible, no es quien crees. Si entras ahí, no habrá vuelta atrás. Lo miré a los ojos. No vi maldad, pero sí vi miedo. Miedo profundo. Miedo por mí. O miedo por lo que podría descubrir. Y en ese instante, comprendí algo que me dio más fuerza que cualquier certeza. No podía permitir que otros siguieran decidiendo por mí. Ni él, ni mi pasado, ni la sombra que se escondía detrás de esa puerta. Pegué la mano al picaporte. Él dio un paso adelante, alarmado. No lo hagas, susurró. Pero ya era tarde. Mi destino estaba del otro lado. Giré la manija. La puerta se abrió con un chirrido lento. Un olor a polvo y encierro salió desde adentro. Entré. La sala estaba oscura, con muebles viejos cubiertos por sábanas. Un silencio denso llenaba todo el espacio. Avancé con cautela. Podía escuchar mi respiración, rápida, casi descontrolada. De pronto, una luz se encendió en el pasillo. Y una voz quebrada, suave, surgió desde la sombra. Te tomó muchos años, pero finalmente llegaste. Sentí las piernas aflojarse. El aire se volvió irrespirable. Porque esa voz yo la había escuchado antes. En recuerdos borrosos de mi infancia. En sueños confusos. En historias prohibidas que mi madre nunca quiso explicar. Esa voz pertenecía al hombre cuyo nombre nunca debía pronunciarse. Mi supuesto padre. O el fantasma de él. Mi pasado ya no estaba detrás de mí. Estaba frente a mí. Y yo había elegido entrar. Me quedé inmóvil en la entrada, entre la luz tenue del pasillo y la penumbra que rodeaba aquella casa olvidada. La figura del hombre, del que hasta ese instante no sabía si era un recuerdo, una mentira o un invento familiar, apareció lentamente, apoyado en el marco de la puerta. Sus ojos, hundidos pero vivos, me observaron con una mezcla de sorpresa, dolor y alivio. Pensé que nunca ibas a encontrarme, murmuró. Mi garganta se cerró. No podía hablar. No podía moverme. El hombre dio un paso hacia adelante, tambaleándose apenas, como si llevara siglos esperando ese momento. No sé quién eres, logré decir, aun cuando mi voz tembló. No sé qué estás buscando conmigo. Él sonrió con tristeza. Lo sé. Y no te culpo. Su voz tenía el tono del arrepentimiento, de una culpa acumulada durante años. Caminó despacio hacia la sala, invitándome a sentarme. Pero mi cuerpo no obedecía. Mi mente estaba dividida entre dos realidades, la que había construido para sobrevivir y la que estaba a punto de revelarse. Tú escribiste el cuaderno, dije finalmente, casi en un susurro. Él negó con la cabeza. Yo no. Eso lo escribió alguien que quiso protegerte más que yo. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Sentí la presencia del hombre del mercado aún fuera de la casa, como un fantasma que rondaba mi destino. No sabía si había desaparecido o si me esperaba para intervenir. Tragué saliva, intentando ordenar las ideas. ¿Por qué estaba mi foto en esa maleta? Pregunté. El hombre, ese que podía ser mi padre o un impostor, cerró los ojos por un largo segundo, como si recolectara fuerzas para abrir una herida que nunca había sanado. Porque te busqué durante años, respondió. Pero no podía acercarme. No podía permitir que te arrastraran conmigo. Mi corazón golpeó fuerte. ¿Arrastrarme? ¿A qué? Él parece debatirse entre hablar o seguir guardando silencio. Finalmente, se levantó, caminando hasta un mueble cubierto con una sábana gris. La retiró. Debajo había cajas, papeles, documentos viejos, recortes, fotos. Historias enteras enterradas en polvo. Yo era joven, comenzó. Cometí errores.
Errores que marcaron a demasiada gente. Y hubo quienes quisieron cobrarme cada uno. Tu madre, ella sabía que si me quedaba, te pondría en peligro. Así que desaparecí. No hablaba con dramatismo. Hablaba con cansancio. Un cansancio que solo se ve en quienes han vivido escondiéndose demasiado tiempo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué dejar la maleta conmigo? ¿Por qué ese cuaderno? Pregunté, sintiendo como la rabia, la confusión y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Él respiró hondo. Porque estás en peligro, admitió. Porque ya no buscan solo a quien fui. Buscan a quien pertenece a mi historia. Y porque necesitaba que supieras la verdad antes de que otros la usaran en tu contra. Mi estómago se hundió. Era demasiada información. Demasiados años de silencio explotando al mismo tiempo. Ese hombre que te siguió, continuó, no es enemigo. Fue mi amigo. Él prometió vigilarte sin acercarse. Pero cuando vio que la maleta llegó a tus manos antes de tiempo, intentó evitar que vinieras aquí. No quería que cargaras con lo que yo cargué. Todo comenzó a encajar. Las miradas, la urgencia, el miedo en los ojos de aquel hombre. Yo no pedí esto, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Lo sé, respondió él con voz suave. Nadie pide nacer dentro de una historia rota. Pero tú tienes la oportunidad de sanarla. Mis piernas comenzaron a temblar. Me dejé caer en una silla. Me cubrí el rostro con las manos. Sentí el peso de años de verdades ocultas caer sobre mí como un derrumbe inevitable. Entonces, ¿qué se supone que haga? Pregunté, exhausta. ¿Huir? ¿Esconderme? ¿Seguir un camino que tú dejaste incompleto? Él se acercó y se sentó frente a mí, con una expresión que nunca había visto en nadie, una mezcla de orgullo y tristeza, como si lamentara haberme entregado a un destino del que no podía salvarme, pero también creyera que yo podía transformarlo. No quiero que huyas, dijo. Quiero que vivas. Quiero que decidas por ti. Yo ya no tengo tiempo. Tú sí. Sus palabras fueron una confesión, pero también una liberación. Lo miré. Por primera vez, sin miedo, sin rabia, sin esa sensación de abandono que me había perseguido durante toda mi vida. No estás aquí para salvarme, dije, más para mí que para él. No, respondió con un hilo de voz. Estoy aquí para dejarte libre. Me levanté lentamente. Miré la puerta por la que había entrado. Miré el cuaderno que aún llevaba conmigo. Miré el rostro cansado de aquel hombre que había sido una sombra en mi historia. Y entendí algo que nunca antes había entendido, no vine a este país para huir. Vine para renacer. La maleta no había cambiado mi destino. Solo lo reveló. Salí de aquella casa con pasos lentos, como si cada uno marcara el cierre de un capítulo que nunca pedí escribir. El aire frío golpeó mi rostro, pero ya no me dolía. Era distinto. Era liberador. El hombre del mercado seguía allí, a unos metros, vigilando desde la sombra. Pero ya no lo vi como una amenaza. Su mirada, una mezcla de agotamiento y alivio, me confirmó que todo había cambiado. Ya no era la chica que llegó con una maleta prestada, temblando ante una vida desconocida. Ya no era la mujer que cargaba culpas que no le pertenecían. Ni la hija perdida entre verdades contradictorias. Era alguien nueva. Alguien nacida del choque con su propia historia. Mientras caminaba hacia la avenida para volver a mi cuarto, sostuve el cuaderno contra mi pecho. No como un peso, sino como un mapa. Un mapa de heridas, de silencios, de fragmentos olvidados, pero también de identidad. Ese cuaderno no era una condena. Era un punto de partida. El viento arrastró las hojas secas sobre la acera. Y en ese sonido, entendí algo que me había tomado toda una vida descubrir: no importa lo que heredamos. Lo que importa es lo que elegimos cargar. Yo elegí no cargar más el abandono como una herida, sino como un origen. Elegí no vivir escondida por los errores de otros. Elegí no huir más. Cuando entré nuevamente a mi cuarto, miré la maleta abierta en el piso. La toqué con una suavidad que no había tenido antes. Ya no era una amenaza. Era un símbolo. Un recordatorio de que, incluso cuando creemos que estamos perdidos, a veces es el destino quien nos encuentra primero. Guardé el cuaderno con cuidado. Respiré profundo. Y por primera vez desde que llegué a este país, sentí que pertenecía a mí misma. Renacer no es volver a empezar. Renacer es aceptar que el dolor también nos construye. Y que no importa cuán lejos huyas, tarde o temprano, tu nombre te alcanza. Cerré la maleta. Pero dentro de mí, algo se había abierto para siempre.
si esta historia resonó contigo. Si alguna parte de ti también carga una maleta que no pediste, un secreto que no entiendes o un pasado que pesa más de lo que admites. Comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Quiero leerte. Quiero saber dónde estás renaciendo.